Ya empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en este conversatorio de mujeres y ciencia. Les pedimos una disculpa por entrar unos minutos tarde. Tuvimos unos problemas técnicos con el internet. Ya ven que esto así es de pronto ahora en estas circunstancias virtuales. Sean todas y todos bienvenidos a este conversatorio sobre mujeres y ciencia. Es para biólogos colegiados de Jalisco un verdadero honor tenerlas hoy aquí a estas panelistas que son mujeres en distintas áreas del conocimiento, para hablar de ciencia. Y para Tu biólogos, cámara, Roberto. Cámara, sí, por favor. para biólogos colegiados de Jalisco es muy importante que estemos en esta comunicación virtual, a pesar de las circunstancias que todos conocemos sobre la pandemia, pues no detenernos ante ellas y adaptarnos, ¿no? Como buenos biólogos sabemos que la adaptación es importante. Entonces nos estamos adaptando para poder celebrar, para poder reconocer el talento femenino en áreas de la ciencia, para apoyarnos como individuos que somos y para fomentar una sociedad más equitativa también en el área científica. Yo soy Roberto Ramírez Espitia, soy presidente de la 9ª Mesa Directiva de Biólogos Colegiados de Jalisco y es un verdadero honor estar el día de hoy con ustedes. Agradezco a las panelistas y a la moderadora, también a nuestro técnico Guillermo Salvador, quien está apoyando para que todo esto funcione, y cedo el uso del micrófono a Erika Basavilbaso para que nos presente y luego volveremos conmigo para dar el anuncio del CESBio y comenzamos con el conversatorio. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Soy Erika Rodríguez. Tengo el honor de tener este conversatorio con 4 fantásticas mujeres, profesionistas, biólogas, que en diferentes ramas de su especialidad han hecho la diferencia en cada uno de los momentos y de las actividades que ellas realizan. Este conversatorio lo comenzaremos con una breve reseña de los logros más simbólicos de cada una de ellas. Comenzaremos con Crisana Andrea Muñoz Martínez. Ella es estudiante de biología en la Universidad de Guadalajara. Forma parte de la Sociedad Estudiantil Naturalmente Biología desde el 2018. Actualmente es parte del Consejo Electo en el Centro Estudiantil y es integrante de un colaborativo de YouTube de 6 mujeres que se encargan de hacer divulgación en temas de biología llamado BioWoman. BioWoman forma parte de la Red Nacional de Divulgadores de Ciencia y Tecnología en México y es creadora de contenido en redes sociales. También tenemos a la doctora Karen con nosotros. Ella es de formación bióloga y cuenta con un doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales por parte de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad del Centro Universitario de la Costa, donde sus principales investigaciones relacionadas a la ecología de comunidades y a la evaluación de la biodiversidad en diferentes grupos taxonómicos. Es autora de varias publicaciones, entre ellas Spatio-Temporal Discrepancies in Lizard Species and Functional Diversity y Diversidad Taxonómica de Lagartijas asociada a 4 tipos de vegetación. Es ponente en el Congreso Mexicano de Ecología en sus diversas ediciones y también es profesora de la asignatura de Ecología de Comunidades, Estadística y Métodos Cuantitativos. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo de Costa. También contamos con la presencia de la maestra Leticia Reyes de la Torre. Ella es bióloga y cuenta con 34 años de experiencia en las ciencias ambientales. Sobresale su trabajo en el diseño e implementación de programas como el de la conservación de murciélagos migratorios México-Estados Unidos, región occidente. Es fundadora del Departamento Educativo y de Registros del Zoológico de Guadalajara y del Zoológico de Chapultepec, así como ha colaborado con programas educativos del Acuario de la República Dominicana, entre otros proyectos. Ha participado en el desarrollo museológico del Centro de Interpretación Arqueológica Phil Wigand, Huachimontones, y del Museo de Ciencias de Autlán, entre otros proyectos. También ha coordinado la elaboración de planes maestros como el del Bosque Los Colomos y cuenta con una reconocida trayectoria en la capacitación, organización de talleres y cursos de diversos temas ambientales.
Recientemente sobresale su innovador trabajo en el diseño e implementación del fideicomiso del Fondo Ambiental del Estado de Jalisco y la realización del Plan de Educación Ambiental del Estado de Jalisco y sus programas temáticos derivados. También contamos con la presencia de la bióloga María del Consuelo Correa Vela. Ella cuenta con una amplia experiencia en las ciencias biológicas ambientales y cuenta con 2 publicaciones: un manual para la elaboración de programas municipales de prevención y gestión integral de residuos, y fue coordinadora especializada en la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable. Participó en la coordinación del primer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental y ha dado una serie de conferencias, ponencias y talleres. Tuvo participación en la elaboración del programa de prevención y gestión de los residuos del Estado de Jalisco, y desde 1990 hasta la fecha, los temas que le ocupan son los relacionados con materia de residuos, por lo que en forma continua se apoya con pláticas de diferente índole en la legislación, y ella en el Estado de Jalisco es todo un tema en el manejo integral de residuos y su apoyo a los municipios y cómo estos deben de manejar sus planes de manejo municipales. Estas son las mujeres que tenemos el día de hoy con nosotros. Son 4 especialistas en cada una de sus áreas, y vamos a comenzar con una pregunta que es muy importante para nosotros. Yo creo que no porque se escuche redundante, pero yo creo que es importante que cada una de ustedes nos explique por qué escogieron la profesión en la que actualmente se están desempeñando. Le vamos a dar el uso de la voz en primer lugar a Crisan, por favor. Muchas gracias, Erika. Es un gusto estar aquí de invitada con grandes mujeres. Y respondiendo a la primera pregunta, pues creo que desde niña estuve muy cerca de la ciencia a través de la televisión. Los típicos documentales que pasaban los fines de semana, de que del cazador de cocodrilos, y así fue como empezó como mi interés por la ciencia, y siempre fui como una niña muy curiosa, y en casa siempre me desarrollaron pues como ese interés por la creatividad. Y luego ya en la secundaria, pues mis materias favoritas eran las de ciencias, química y física, y terminé estudiando en la prepa laboratorista químico, técnico laboratorista químico, y ahí fue como el boom, ¿no? O sea, aprendí química como más profunda, y me interesó muchísimo el conocer cómo es que funciona el mundo y cómo eso luego afecta como en nuestras vidas, y entender por qué suceden las cosas, por qué las nubes son blancas y por qué el cielo es azul, y esas cosas como que me fueron generando. Es como un ciclo así vicioso en el que mientras más conoces, más quieres aprender y más profundizar. Y pues así ha sido como llegué a la biología, interesada primero por las ciencias en general, y aparte pues porque me apasiona mucho como el área de conservación y de educación ambiental, que ahora pues estoy como implementando precisamente en redes sociales, y pues así fue como llegué acá a escoger biología. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. La doctora Karen, por favor, si nos pudiera hacer el honor de darnos una respuesta, por favor. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a este gran evento, y me siento muy afortunada de estar con estas grandes participantes en este panel. Y bueno, respecto a esta pregunta de cómo elegí la carrera, realmente en el área de la biología y en áreas relacionadas un tanto a la ciencia, comenzamos porque somos mujeres curiosas, desde niños, yo creo, eso nos identifica. Entonces, para mí siempre fui muy curiosa respecto al porqué de las cosas, ¿no? Y cuando tú te preguntas el porqué de las cosas, eso te genera, pues, investigar. Entonces, yo creo que a mí me marcó mucho el hecho de tener acceso a unos libros donde hablaban sobre el origen de la vida,
en el planeta. Entonces de ahí empecé como a leer, empezaron mis dudas respecto a cuáles eran los procesos que habían generado que hubiera vida en la Tierra, cuáles eran los elementos que habían fluido, y a partir de ahí pues agarré como esa curiosidad científica. No necesariamente era al principio como a nada la biología, más bien yo como que me enfocaba o me llamaba más la atención la parte de la geología, ciencias de la Tierra, pero en general en la ciencia, ¿no? Entonces creo que en los años posteriores, cuando ya empecé, pues obviamente mi preparación académica desde la secundaria, desde la prepa, la universidad, pues realmente me fue interesando más sobre procesos ecológicos, que a mí es lo que me apasiona, la ecología y particularmente la ecología de comunidades. Y este interés es particular porque a mí me interesa saber por qué los organismos están donde están, cuáles son las variables que los afectan, para conocer posteriormente cuáles son las acciones que deberíamos de hacer para conservarlo, ¿no? Al final de cuentas, somos, los que somos biólogos, somos personas sí curiosas, sí atraídas por la ciencia, pero también generamos conciencia de cómo esa ciencia, ese conocimiento que nosotros generamos a partir de estudios científicos, podemos aportar a la conservación de los recursos naturales, a la conservación de la biodiversidad. Entonces, realmente, mi interés empezó como en ciencias en general y ya después a la biología, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Guillermo, por favor, tu micrófono, gracias. Perdón, hemos adelante. establecido lo de las campanitas para tener el control del tiempo. Esas son las campanitas. Eso, 13 de templo. Muy bien. Que no se escucharon tan campanitas, pero ahí está la cosa. ¿Sí? Gracias. Adelante. ¿Seguiría nuestra tercera panelista? ¿Quién es? Bien, sigo yo. Bueno, primero, un agradecimiento a los organizadores. Me parece una gran oportunidad estar con ustedes y compartir pues estos pequeños grandes detalles que lo hacen a uno irse por un camino. Déjenme les comento la manera en que yo decidí, creo, porque me hicieron pensar en ello realmente, es que de chica estuve muy en contacto con la naturaleza por mi papá, que trabajaba pues haciendo carreteras y a veces lo acompañábamos, o yo practicaba remo y canotaje desde muy chiquita en una laguna aquí cercana, la laguna de Atotonilco, en la que, bueno, era una maravilla. Es una pena ver cómo está ahora, pero me la pasaba en el campo, en la naturaleza, y me gustaba muchísimo estar en la naturaleza, o sea, me encanta. La verdad, yo creo que ese contacto tan directo y diario de estar entrenando para los campeonatos y estar yendo, convivir, ver los ciclos, ver las aves que llegaban, sobre todo en el invierno, me encantó. Yo tenía la duda en la prepa, la verdad, si estudiar educación, pedagogía o licenciatura en educación o biología, y tomé una modalidad que se llamó didáctica de la biología. Se supone que salí con un título de maestra de biología, y al final, lo que es la vida, estudié biología y después hice una maestría en educación. Entonces, de alguna manera pude compaginar, y como que la vida te va llevando, ¿no? O sea, es increíble cómo la vida te lleva por un camino en el que a ti te gusta una cosa y otra, y al final las combinas. Entonces, mi carrera es por el gusto de la naturaleza, básicamente. Muchas gracias, maestra Leti. Bióloga Consuelo, por favor, adelante. Su micrófono, maestra Consuelo. Micrófono, Consuelo. Y no aprender. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con estas panelistas y acompañantes, con Erika como nuestra programadora del evento. Felicidades a todas. Siempre me gustó el contacto con la naturaleza. Yo crecí, fui educada en un contexto rural, con apoyo familiar, pudiera decirse en una familia sustentable en aquellos tiempos. Aunque siempre
me gustó el contacto con la naturaleza en mis primeros años. Trabajé en el campo, viví del campo, aproveché sus recursos naturales. Con el apoyo intrafamiliar crecimos en una gran familia. El aprovechamiento de aquellos recursos, el conocer para qué servían las plantas, el saber para qué nos sirven los insectos del entorno, todo eso me llamaba la atención. Migré desde el bachillerato, entré en lo que es la carrera de la pedagogía en didáctica de la biología y siempre alineé mis principios y mis bases hacia la biología. Siempre me gustó las ciencias naturales, de diferentes formas. Buscaba el conocer más, esa curiosidad de las que se está comentando en este momento. Mis primeros pasos en el ámbito profesional y en el campo de la biología los realicé con un enfoque en la investigación de entomología médica. Posteriormente migré un poquito a la botánica, al aprovechamiento de sus potenciales medicinales. Me atraía muchísimo el aprovechamiento de cómo con algunas plantas o con el apoyo de algunos insectos se puede lograr obtener la salud. Sin embargo, eso me fue llevando a meterme un poquito a lo que era la microbiología, el estudio de los microorganismos en el entorno. Cuando crece o nace lo que es la COES, Comisión Estatal de Ecología, me invitan con un perfil en microbiología y toxicología ambiental. Para este entonces ya había tenido principios tanto de formación en toxicología ambiental como en algunos residuos o materiales peligrosos, sustancias peligrosas en el ser humano y algunos otros efectos en los organismos del entorno. Posteriormente me enfoqué a lo que es el estudio meramente en gestión integral de residuos, en lo que es la regulación industrial, y desde entonces a la fecha seguimos colaborando en esa área, en la formación de profesionales, en las diferentes redes en materia de residuos, pero principalmente en el ámbito de gestión integral de residuos. Muchísimas gracias, bióloga. Guillermo, cuando lo de las campanitas, nada más si quieres, haznoslas sonar una sola vez y apagas tu micrófono. Yo creo que con eso se escucha perfectamente para que no se traslape con el sonido de la voz de la participante que esté en el conversatorio. Muchísimas gracias. Vamos a pasar con la pregunta número 2, que sería: ¿cuál ha sido tu momento más significativo en el desarrollo de tu carrera? Yo creo que cada una de ustedes tuvo tiempo de pensar así como, ¿cuál fue ese momento cúspide, culminante, en el que a lo mejor se tomaron diferentes directrices en nuestro desarrollo profesional? Entonces vamos a comenzar igual que en la pregunta anterior. Cristian, por favor. Sí, como lo mencionas, creo que todos tenemos como nuestro punto de inflexión, ¿no? El mío fue cuando tomé la materia de sociedad naturaleza. Forma parte del programa de acá. Estaba pensando en ese momento tal vez salirme de la carrera porque estaba muy interesada también como en las ciencias sociales, como en antropología y sociología, y mis compañeros en biología me decían que yo tenía como un perfil más para ciencias sociales y cosas así. Entonces me estaba como preguntando si de verdad podría como desempeñarme mejor en esas carreras en lugar de biología. Y cuando tomé esta materia, la da una maestra que se llama Elba Castro. Ella es comunicóloga y tiene una maestría en antropología, pero también sabe bastante sobre biología. Y con ella vimos la relación que ha tenido precisamente la sociedad con la naturaleza a través de todos estos años, desde que fue el inicio de nuestra especie. Y pues ahí analizamos como precisamente toda la historia de nuestra especie que nos ha llevado a donde estamos ahorita y a donde estamos incluso en esta crisis como ambiental, ¿no? Entonces ahí como que encontré
como esta mezcla entre las ciencias biológicas y la conservación y también las ciencias sociales, y descubrí que me gusta mucho precisamente como analizar esta relación que con la naturaleza para intentar cambiarla y así pues que eso pues al menos tal vez no detenga la crisis ambiental, pero sí la vaya disminuyendo y poco a poco vayamos cambiando como todo el paradigma y la forma en cómo tratamos a los animales, a las plantas y todo. Entonces yo creo que esa fue como el momento, porque pues sí, hasta les digo, me iba a salir de la carrera y gracias a esa materia pues, quedé, y ahorita estoy como muy a gusto en lo que estoy haciendo, porque sí siento que estoy como mezclando bastante bien ambas cosas, y pues tomé la mejor decisión de no salirme, y aquí ando. Muchas gracias. Ahí tenemos la importancia, ¿no?, de un buen profesor cuando estás tomando clases, y a lo mejor la importancia que puede tener en tu vida un profesor como ese. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con la doctora, por favor. Bueno, el momento que yo creo que marcó así como la dirección de a lo que yo me iba a dedicar, yo creo que fue cuando en la licenciatura, estudiando biología, tomé la materia de ecología de comunidades, que también muchos nos enamoramos por una clase, por un buen profesor que nos inspira, que nos motiva, al igual que Crisan. Entonces yo en la materia de ecología de comunidades descubrí básicamente lo que a mí me apasionaba, ¿no? Que por eso me dedico a investigar a las comunidades ecológicas. Entonces a partir de ahí yo dije, bueno, yo creo que esto es lo que quiero hacer. Y de ahí derivó incluso mi trabajo de investigación para titularme en la licenciatura, y en ese mismo tema siguió mi doctorado, que fue donde básicamente consolidé pues todos los conocimientos que a lo que quería obtener para estar como mejorando en esa disciplina, ¿no? Entonces yo lo dejaría como que eso fue lo que me marcó, lo que definió básicamente la trayectoria de lo que hoy en día hago, y encontré pues básicamente lo que me apasiona. Obviamente yo soy como un poco más de ciencia, pero claro que me apasiona muchísimo lo que dice Crisan de poder aplicar esos conocimientos y pues cambiar un poco la realidad que vivimos hoy en día, ¿no? Que al final de cuentas es lo que todo biólogo queremos. Pues ese sería mi momento. Gracias. Muchísimas gracias. Maestra, adelante. Bien, pues cuando ustedes preguntaron eso de cuál era el momento más significativo, la verdad, yo me cuestioné en cuál es el significado de significativo, valga la redundancia. Significativo en cuanto a mi profesión, significativo en cuanto a mi vida, significativo en cuanto a mi desarrollo profesional. Creo que hay muchos matices de este significativo. Y en estos 34 años creo que he tenido, cada proyecto ha sido muy significativo. No deja de ser importante el primero, porque el primero simplemente me dijeron en ese trabajo que como yo era bióloga, ¿qué tenía que hacer ahí en un zoológico? Y no me aceptaban por ser bióloga y ser mujer, ¿no? O sea, y poder luchar para demostrar que sí se podía trabajar, todo demostrar que yo como bióloga tenía muchas cosas que hacer. Y otro momento muy significativo fue cuando tuve mis hijos. Mi primer hijo, fue desde ese momento muy difícil empezar a cuestionarme, pues que ya no podía, de repente se me complicaba compaginar mi papel de mamá con el de profesionista. Y bueno, afortunadamente tengo una maravillosa pareja que siempre me apoyó, pero pues te empiezas a dar cuenta de la realidad, de las dificultades y lo que tienes que hacer para poder atender a tu hijo y luego cumplir tu trabajo, y como que te partes en 20, y muchas veces yo me cuestionaba, bueno, ¿y tendrá sentido partirme de esta manera? Pero al final creo que ha sido, después de estos 34 años, creo que todo mi desarrollo profesional ha sido significativo. Creo que mis hijos aprendieron que tienen una mamá profesionista, aprendieron a que yo andaba con mis libros verdes, como me decía mi hija pequeña,
de la maestría, andar con mis libros a todos lados, aprender a responder cuando ella decía, mi mamá es doctora de murciélagos, y le decían que era una niña mentirosa, cuando la realidad es que yo trabajaba con murciélagos y bueno, no le creían. Pero básicamente eso ha sido muy significativo, poder ser una profesionista mamá y ayudar a mis 3 hijos a ser buenos personas y que sean buenos profesionistas, y yo también ser profesionista. Entonces, eso creo que es lo más importante y significativo para mí, haber logrado desarrollar los proyectos a pesar de muchas barreras como no se pueden imaginar, y poder ver a mis hijos bien ahorita me hace sentir muy satisfecha y muy contenta. Eso es lo más significativo para mí. Muchas gracias por compartir con nosotros, maestra. Bióloga Consuelo, por favor, adelante. Bueno, creo que el enfoque que hicieron ustedes de tener diferentes ramas de la biología en un solo foro da la pauta a que yo he tenido muchos momentos significativos, pero como servidor público, un biólogo como servidor público que ha incursionado en áreas que de alguna manera se tiene que meter. Aquí la parte que con paciencia el científico logra en un laboratorio, nosotros con paciencia es prevalecer atrás de un proceso regulatorio. Es prevalecer ante entender cuál es el objetivo de todas estas normas y reglas que existen, pero siempre y cuando teniendo claro que toda esta normativa se ha hecho con la única razón de que nosotros vivamos en una sociedad donde respetemos, donde en congruencia hagamos las cosas mejor. Si bien las leyes se han hecho precisamente para eso, para convivir, para una mejor convivencia, es necesario que ese servidor público que está atrás de un escritorio entienda cuál es el objetivo de su trabajo. Siempre desde el momento en que se escucha que para garantizar el derecho de contar con un ambiente sano y la protección de nuestros recursos naturales, si ves un escritorio donde está un montón de servidores públicos que quién sabe lo que hagan, se tiene un objetivo, se tiene una razón. Es necesario que el que esté atrás de ese escritorio entienda eso. ¿Cuáles son los momentos más significativos? Yo he tenido muchos momentos significativos. El estar viviendo en congruencia, el saber trabajar en equipo, el realmente confiar y tener confianza en todos los demás, y el saber que este servicio público regulatorio te lleva a saber y tener que conocer forzosamente toda la normatividad y todas las reglas, que de pronto buscas el significado de por qué precisamente el biólogo está atrás de un proceso regulatorio, si tiene que andar en el campo, tiene que andar trabajando. Precisamente eso es lo significativo en este proceso. Es extraño para la gran mayoría ver a un biólogo incursionando, y ahora peor en lo que es gestión integral de residuos. Sin embargo, ha sido y ha permitido de alguna manera que todos esos conocimientos obtenidos con las bases de biología permita ser un profesionista, en el cual hemos entendido esa evolución, la evolución de cómo han sido aprovechados los recursos naturales, la evolución de qué es lo que la ciencia y la tecnología han ocasionado para precisamente tener condiciones, vaya la redundancia, de un consumo de acuerdo a nuestras condiciones económicas y de acuerdo a nuestras condiciones sociales. Pero hay quien tiene que regular, hay quien tiene que vigilar. En este momento, como parte de los trabajos que me ha tocado realizar, pues es incursionar en todas esas materias, el tener que manejar la parte de residuos siendo un biólogo, el tener que conocer de emisiones siendo un biólogo, el tener que manejar todos aquellos impactos ambientales, pero no desde el punto de vista natural, sino desde el punto de vista de un entorno que se está dañando, de un entorno que ya no tiene para dónde crecer. Y dentro de todo esto, pues resalto lo que es formar parte de una red nacional, que es la Red Nacional Giresol en Gestión Integral de Residuos. En algún momento haber participado y seguir siendo parte actual de lo que es las becarias de la JICA, de la Agencia de Cooperación Japonesa, participar y capacitar a los personales municipales de cada generación. Estoy a punto de cumplir ya los 30 años de servicio. Cada 3 años formamos, crecemos, damos capacitaciones a municipios.
pero un sector importante en lo que pocos biólogos incursionamos, con los que pocos biólogos tenemos relaciones con el sector público, privado y de servicios. Esto ha permitido que como biólogo y como servidor público, congruente con todos estos procesos de normativa, regulación, procesos de gestión, demos la oportunidad a que ellos conozcan y sepan cuál es el objetivo de nuestro marco regulatorio ambiental, que sepan que realmente vale la pena contar con esas regulaciones, porque no son sobreregulaciones, aunque muchos no lo digan. Es simplemente lograr que bajo un contexto de norma convivamos en forma sana, en forma congruente con lo que estamos viviendo y bajo las condiciones que estamos creando. Es importante tratar de rescatar lo más que se pueda de los recursos. Es importante que tengamos una plena conciencia de que los papeles no son solo papeles, sino que son formas de convivencia, son formas de aprovechar nuestros recursos, formas de darle un mejor destino a lo que se está generando y tratar de buscar lo menos posible el desperdicio. De pronto hablar de un marco regulatorio donde dicen, bueno, ¿y qué tiene que ser un biólogo con normas, leyes y lo que se ofrezca? Pues eso, vigilar que realmente el aprovechamiento de nuestros recursos se dé en forma adecuada. Muchas gracias. En la mesa de esta mesa de trabajo con científicos decía, bueno, ¿qué andar haciendo un servidor público aquí? Pues con esa satisfacción de decirles, ¿saben qué? Donde quiera andamos los biólogos, donde quiera tenemos la capacidad para desarrollarnos, tenemos más retos como mujeres, pero realmente desde ese punto científico, desde este punto social y desde el punto de vista de servidor público, hemos logrado desarrollarnos y desempeñarnos en forma agradable y en forma congruente con nuestras acciones. Gracias. Bióloga, discúlpame, gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Muy interesante tus reflexiones. Muchísimas gracias. Continuaremos con la siguiente pregunta. Es una pregunta un poco complicada. Vamos a ver cómo la contestamos. En tu experiencia, ¿la ciencia es diferente si es conducida por hombres o por mujeres? Igual comenzaremos con Crisan, por favor, adelante. Pues estoy pensando cómo exponer esta respuesta y creo que va ligada precisamente a mi respuesta anterior. Yo creo que sí es distinto. Precisamente me puse a analizar cuáles han sido las personas que han marcado como más mi desarrollo como mujer en la ciencia, y coincide, la mayoría han sido mujeres. Entonces yo sí creo que hay una diferencia, o al menos no sé si es porque a lo mejor y las mismas maestras, al ser también mujeres, pues pueden, no sé, como exponerse mejor o nos entendemos mejor o algo así, pero totalmente me he sentido más en confianza al preguntar, al exponer o cosas así, cuando ha sido con una materia que es con una maestra mujer, a que ha sido con un profesor. También he tenido profesores muy, muy buenos, pero no sé, pues sí veo como algunas diferencias, incluso hasta en la forma en cómo se expresan. Luego hay algunos que hacen como chistes como medio feos hacia las alumnas o cosas así, y eso también, pues, por ejemplo, creo que hace como una diferencia. Entonces, pues esa es como mi respuesta en general. Muchísimas gracias. Continuamos con la doctora Karen, por favor. Bueno, como lo dice Erika, realmente sí es una pregunta difícil de contestar porque tampoco hay tantas científicas en general en el país y en el mundo, diría yo. Entonces es un poco difícil contestar porque en mi experiencia no he tenido una convivencia con tantas científicas como científicos, ¿sí? Pero yo diría que a pesar de esas pocas grandes científicas que he conocido, grandes mujeres, realmente yo sí veo diferencias. Creo que las mujeres, por el mismo hecho de
poder, de tener que sobresalir, aún siendo madres, amas de casa, esposas, etcétera, de cumplir diferentes roles, realmente yo veo que se esfuerzan mucho más, son más disciplinadas, más organizadas, realmente tienen como aspiraciones más altas y trabajan muy, muy duro sobre eso. Entonces yo sí veo como mucha determinación en las científicas, pues en las mujeres que incluso desempeñan, como les comento, roles distintos, o sea, desde madres, desde amas de casa, esposas, incluso otros más. Entonces creo que eso hace o impulsa a que las mujeres en la ciencia pues todavía sean más sobresalientes. Al igual que comentó Crisan, también hay científicos muy buenos, obviamente eso no es que demerite su trabajo, sin embargo creo que las mujeres se caracterizan por una gran disciplina y por una ética de trabajo muy grande. Entonces para mí sí existen diferencias y sí creo que debería de incentivarse más a las mujeres en este ámbito científico, porque alcanzaríamos cosas muy buenas. Sí, estoy de acuerdo contigo, doctora Karen. Muchísimas gracias. Maestra Leti, adelante. Bien, pues yo encuentro que esto ha variado grandemente a través del tiempo. Al principio de mis años laborales, noto que sí había más diferencias que ahora, por lo menos a lo que a mí me ha tocado. Sí había pues, discriminación por ser mujer, o si conseguías un trabajo, pues sí te decían que seguramente era por otra cosa que lo habías conseguido. Pero también he notado que también ha habido mujeres muy rudas, científicas, que puedo decir falta de ética, que me ha sorprendido, porque a veces entre las mujeres se supone que debe haber más solidaridad, que se supone que te entienden más por tu papel, y pues yo me he encontrado que a veces la verdad es que también entre las mismas mujeres es terrible y no te ayudan. Conforme ha pasado el tiempo, me he encontrado con gratísimas sorpresas de científicos y hombres de ciencia que mis respetos. Muchos son jóvenes y algunos no tan jóvenes, pero que son un ejemplo de cambio y de entender este asunto de lo emocional, porque muchas veces nos ligan mucho a la mujer, seamos científicos o no, simplemente por el hecho de mujer, que somos más emocionales. Creo que ahora, y sí lo somos, y qué gusto ser emocional, me da gusto, pero también los hombres se están dando cuenta de la importancia de las emociones. Y yo me he encontrado en los últimos años con hombres de ciencia muy, muy solidarios y muy, pues que han sido para mí un gran ejemplo y un gran aprendizaje. Y como les digo, creo que hay de todo, tanto hombres y mujeres que dejan mucho que desear, como hombres y mujeres que la verdad son un ejemplo de apoyo, solidaridad, respeto, ética y trabajo en conjunto. Y básicamente, pues creo que en eso resumo las cosas que ha ido cambiando, creo que para bien, y hay de todo. Muchísimas gracias, bióloga, adelante, por favor. Tu micrófono, Consuelo, por favor. Se queda un poquito retrasado. Bueno, en este aspecto, sí han cambiado los tiempos. En la parte de qué tan diferente ha sido cuando es conducida por un hombre o por una mujer, sí ha habido muchas diferencias. La mujer sí es más sensible. Al inicio de mi trabajo profesional, fui recibida en mi entrevista por un profesor en aquel entonces, y él lo dijo: que yo voy a contratar en esta dependencia, la Comisión Estatal de Biología, más mujeres porque son menos corruptibles. Y de alguna manera
era la política que él manejaba, o sea, sí empezó a trabajar bajo ese contexto de que sí eran importantes en su equipo contar con un equipo de mujeres. Y eso me marcó una manera de ver las cosas diferentes ante ese temor, ante ese horror de decir, bueno, ¿quién te contrata como mujer? Entonces yo desde el inicio puedo decirles que nunca he tenido problema por el hecho de conseguir un trabajo siendo mujer. Se demanda un poco más de esfuerzo, se demanda un poco más del ejercicio profesional, porque hay muchas acciones que tenemos que hacer como mujeres. Aparte de ser profesionales, tenemos que desarrollarnos en nuestras casas, tenemos que cumplir con una familia y tenemos que tener un punto en el cual no nos podemos dar por vencidas por el hecho de tener más esfuerzos que realizar. Sin embargo, profesionalmente les puedo decir que en base a cuál ha sido la forma de conducir en cuanto a las personas para las que he trabajado como ser público, sí ha habido diferencias, pero muy pocas diferencias en cuanto al trato. Han sido tratos igualitarios, han sido tratos de confianza, tratos de honestidad y de alguna forma pues que invitan a seguir trabajando y colaborando bajo esa misma actitud del servicio público, bajo ese mismo contexto ético que exige el servicio público. Entonces, bajo este criterio yo no he tenido grandes diferencias, sé que las hay en otros sectores, pero la convivencia y el trabajar tanto con hombres como mujeres en nuestro trabajo ha sido profesional y ha permitido el cumplimiento de nuestras metas, que es la congruencia, la honestidad y el trabajo conforme a esos principios de un servidor público. Muchísimas gracias, bióloga. La siguiente pregunta sería, ¿qué retos has tenido como mujer desde la perspectiva de género en nuestro país? Obviamente dentro del campo en el que ustedes se desarrollan. Comenzamos con Crisan, por favor. Pues creo que en este aspecto he tenido como hasta eso grandes obstáculos, más allá de lo que es común, desafortunadamente, que es pues como el acoso de compañeros en las aulas o de profesores o ese tipo de cosas. En algunos momentos de mi vida llegué a topar con algún hombre que me quiso pues como hacer menos por ser mujer, pero pues como siempre soy muy expresiva y no he sido como muy dejada en mi vida, entonces afortunadamente siempre les he respondido y ahí ya se detienen, pero sí he visto, por ejemplo, como a otras compañeras que pueden llegar a ser un poco más tímidas, sí continúan pues hostigando o dudando de su capacidad o creyendo que no son como suficientes o cosas así. Pero bueno, yo afortunadamente no he tenido como esos, bueno, sí tantos obstáculos, aparte también de que pues solo estoy ahorita a nivel estudiante. No, aún no he trabajado, supongo que a lo mejor ya cuando esté en el campo laboral sí pueda llegar a tener como más dificultades, que yo creo que es donde se puede como presentar más en la brecha salarial o en que no crean que eres lo suficientemente inteligente por ser mujer o cosas así. Pero sí, a nivel estudiante no he tenido tantos problemas. Muchísimas gracias. Doctora Karen, por favor. Bueno, en mi caso yo tampoco he tenido realmente muchos problemas sobre mi posición como mujer en el ámbito donde estoy. Yo pienso que mucha de esta realidad que vivimos hoy en día las personas que somos un poco más jóvenes, pues es justamente por todo este cambio y transformación que han venido haciendo muchas mujeres en el campo pues laboral, en el campo de la ciencia, en el campo de la biología, que nos han permitido que nosotros, generaciones posteriores, pues vivamos en un ambiente un poquito más, con menos hostilidad hacia nosotros como mujeres, ¿no? Yo afortunadamente me he rodeado de personas que no han influido, no han tenido un trato diferenciado
por el hecho de ser mujer, no he sentido yo, incluso me atrevería a decir que sí he sentido alguna afectación en algún punto de mi vida profesional, pero más por mujeres que por hombres, que también sucede, como lo comentaban hace un momento. Sin embargo, yo la verdad, afortunadamente, que le agradezco a mujeres que han venido forjando justamente esta igualdad de derechos. Me ha tocado vivir una realidad menos hostil y hasta el momento no he presentado, más allá de lo que se habla también como común, que deberíamos de dejarlo verlo así, que claro que siempre es el acoso, o que tiendes o tienes ofertas laborales o tienes ofertas de otro tipo por el hecho de ser mujer, porque seguramente pues conquistaste al jefe, etcétera, ¿no? Esos comentarios para mí afortunadamente no me han afectado, porque pues las biólogas creo que nos caracterizamos por tener un carácter un poco fuerte y decisivo, pero a reserva de eso, afortunadamente no he echado abajo algún proyecto o no he echado abajo alguna oportunidad laboral por la cuestión del género, ¿no? Y espero que pues no se llegue a presentar, pero yo creo que gracias a las mujeres que han venido a lo largo del camino cambiando estas realidades. Así es. Muchísimas gracias, doctora Karen. Maestra Leti, adelante. Bien, pues oigan, qué gusto me da escuchar a Karen y Andrea, que las cosas están ya diferentes y efectivamente han cambiado. Para mí al principio sí fue lo típico que dicen, que el que si consigues una plaza es porque seguramente tienes que ver algo con el jefe. Y como que no das crédito, o sea, como que dices, bueno, que mi trabajo no, o sea, te cuesta más trabajo demostrar tu trabajo, o sea, y pues como dicen, callarles boca a esos pobres incultos e ignorantes, que es su manera de demostrar que son unos ignorantes, ¿no? Pero sí sucede, sí me sucedió al principio. Y encuentras también algunos retos, por ejemplo, a mí me tocó en algunos viajes de campo, que si a mí me tocó, así se los platico, por ser casada y andaba yo en algún congreso fuera, pues a muchos hombres creen que esa ya es una permiso de darle chance de otras cosas. Francamente para mí era inconcebible y muy molesto. Claro que no es lo mismo ahorita, 20 años antes que 20 después, ¿verdad? Pero sí llegó a ser, especialmente en un viaje que hice a Brasil, muy incómodo, un acoso fuerte, porque yo andaba sola. Decían, si vienes sola, pues China libre, ¿verdad? Como dicen. Y eso es muy desagradable, o sea, por eso es no darle lugar a tu trabajo, no valorar lo que has hecho, no esforzarse, o sea, es como muy triste y muy frustrante cuando llegó a suceder eso. Me da mucho gusto lo que sucede ahora, me da mucho gusto que a partir de hace pocos años empiece a poder hablar estas cosas y a decirlas para que las personas más jóvenes se den cuenta, hablen y saben esto, ¿no? Hoy me preguntaba mi hija, mamá, ¿y por qué decías? Pues no sé, porque es algo que se decía, ¿no? Y aunque tú te puedes decir, oye, no, y voy a demostrar con hechos que mi trabajo es importante, no era tan, pues no sé, quizá era tan común hace 34 años que pues que no lo mencionabas, pero sí sucedía, ¿no? Y sí, y eso es un gran reto para una profesionista, demostrar que tu trabajo vale, demostrar que sabes de lo que estás hablando en tu profesión, ¿no? Para mí eso ha sido muy importante, pero que afortunadamente con el tiempo se fue diluyendo, o sea, pero sí hay una gran diferencia de hace 34 años
Ahora yo no sé, ya me ven canas y quizá eso ya impone las canas un poco, ¿no? El tiempo, la trayectoria, pero sí al principio sí era un poco difícil. Muchas gracias, maestra Leti. Sí ha sido difícil, imagino, para todas nosotras, de repente en algunos momentos de nuestra vida. Bióloga Consuelo, adelante, por favor. Tu micrófono, bióloga, por favor. Quedó un poquito pausado. Bueno, como ya lo comentaban, sí ha cambiado mucho el tiempo. En realidad, para mí, las principales situaciones que se han presentado han sido por parte de una aceptación, pero en mi caso no ha sido una aceptación de género, sino una aceptación profesional, donde de pronto había que incursionar en el área de un químico, de un médico. Yo inicié en el salud, sin embargo, teníamos otros contrincantes, el geógrafo, el ingeniero agrónomo, el biólogo casi no pintaba en la historia. Sin embargo, se ha tenido que demostrar que bajo este esquema profesional pues se tienen las mismas conocimientos, se tienen las capacidades y de alguna manera las habilidades para superar, no en la mera medida de retarlo, sino simplemente de que realmente la preparación es la que nos va a llevar a ser mejores profesionales. Ha sido muy placentero para mí el trabajar en este ámbito y de alguna manera el impulsar en áreas que otros no se habían metido, que es el área regulatoria. El hecho, Hueca, lo has de ver sentido, ir a reuniones en las capacitaciones de servidores públicos, pues llegas a mesas y salones de trabajo donde solamente estás tú como mujer, pero afortunadamente yo nunca tuve ningún problema por cuestión de género, siempre fue el respeto, la cordialidad y sobre todo la congruencia, o sea, trabajar con lo que se trae, trabajar bajo el esquema del respeto mismo que se debe tener las personas como seres humanos y de alguna manera empezar a incursionar en esa parte de la aceptación. O sea, mi principal problema en este caso fue por la aceptación, pero por parte de otros profesionales. Muchísimas gracias, bióloga. Comenzamos entonces con nuestra última pregunta. Ya estamos casi en la recta final de este conversatorio. Y sería, ¿qué recomendación le das a la sociedad para un desarrollo científico más equitativo e inclusivo en nuestro país entre hombres y mujeres? Yo creo que igual también pudiéramos hablar no solamente de un desarrollo científico, ¿no? También de un desarrollo profesional o un desarrollo personal entre a lo mejor hombres y mujeres dentro de nuestro ambiente laboral para que sea más equitativo o inclusivo. Cristian, adelante. Gracias. Pues yo creo que en la infancia es como la parte más importante, el ir inculcando de la infancia que no debe haber como diferencia entre lo que puede lograr un hombre o lo que puede lograr una mujer, y pues continuar como con ese pensamiento incluso en los adolescentes y en los jóvenes, que son como los que están decidiendo qué camino profesional tomar y ese tipo de cosas. Yo sí creo que debemos como enfocarnos, al menos socialmente, en que nuestras nuevas generaciones vayan cambiando eso, porque cambiar como lo que ya está establecido en las generaciones actuales puede ser como un poco más difícil. Yo sí creo que de todos modos debemos hacer como la lucha de irle cambiando el chip a nuestros papás, a nuestra familia y amigos en general, pero sí creo que sería un poco más productivo tal vez empezar como con las infancias y las adolescencias. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias. Doctora Karen. Bueno, yo pienso que para un desarrollo científico un poco más equitativo entre esta inequidad de hombres y mujeres y esta inequidad de oportunidades es sí empezando a tomar conciencia de que ya sean hombres o mujeres tienen la capacidad de desempeñarse en cualquier ámbito
ya sea científico o laboral, quitarnos un poco de esos estigmas de que la mujer tiene que dedicarse a cierto tipo de profesiones o dedicarse a ciertas labores y que los hombres tienen como que un poco más de preparación respecto a otras cosas, ¿no? Yo creo que sí, como sociedad tenemos que entender que todos tenemos la capacidad de desempeñarnos en cualquier ámbito laboral, en cualquier ámbito científico, y en función de eso incentivar, pues como lo decían, desde niños en ir generando esa curiosidad y también apoyar, ¿no?, las decisiones que tomen principalmente las niñas, que vemos que de repente dicen que, bueno, las niñas no deberían de estar tanto o no, como que no se les da mucho eso de estar en ciencias, en matemáticas, en física, y cuando vemos que la realidad es otra. Pero mucho de eso es por esos estigmas. Entonces, yo pienso que empezando a cambiar un poco esa mentalidad, apoyando más a los niños, a los jóvenes, a que sigan carreras que les apasionan, en que no una distinción en lo que pueden llegar o no hacer. Yo creo que ese apoyo a los que son padres, creo que pueden impulsarlos, y a los que somos profesores, también aconsejar a nuestros estudiantes de que sigan la carrera o la profesión que les apasiona, que realmente quieran, sin importar la que sea, ¿no? Entonces es un poco de estigma, pero creo que hemos avanzado y creo que debemos seguir preparándonos, debemos seguir en los diferentes sectores apoyando, tanto padres de familia como profesores, incentivando a nuestros amigos, estudiantes a que puedan seguir el camino que ellos quieran, sin pensar en que no tienen la capacidad de estar en cierta área, ¿no? Entonces es generar un cambio de mentalidad y quitarnos estigmas y saber que todos tenemos las capacidades para hacer las cosas que queramos. Así es. Muchísimas gracias, doctora Karen. Maestra Leti, adelante, por favor. Bien, pues yo coincido con las dos ponentes que me cedieron. Yo creo que es muy importante la educación, una educación como muy integral, pero no me refiero a la educación de ahorita en la escuela, también quiero decir a la educación en la vida diaria, en la práctica, en la casa. Los que son maestros, pues tienen un papel muy importante. Los que tenemos hijos, nietos, tenemos un papel fundamental que a veces no le hemos dado importancia. El ejemplo arrastra, como dicen. Tú puedes predicar, decir algo, pero si te ven que en tu casa eres diferente, pues las cosas, o sea, si no hay congruencia lo que dices y lo que haces, y en esto me refiero a la cuestión de diferencias de género, por ejemplo, de que las niñas hacen ciertas cosas y los niños otras, pues tenemos que reaprender que las cosas no son así, tenemos que demostrar y educar de esa manera, o sea, creo que la educación debe ser basada en el respeto y en el respeto a todos, no solo a las personas con sus diferencias de color, de manera de pensar, de forma de sentir, o sea, el respeto con todo lo que ello indica. Si por lo menos realmente educáramos con respeto y a la vida misma, al medio ambiente, creo que las cosas serían diferentes. Entonces, yo creo que eso es básico, el respeto a las diferencias, a respetar que alguien piense diferente que ti, a respetar que alguien no sea como tú, al respetar que no piense como tú. Entonces, para mí eso es básico. Creo que primero quizá hay que darnos cuenta. Yo misma decía, bueno, yo fui educada de una manera muy tradicional, pero de repente tú ya no eres tradicional, tú ya no educas de la misma manera, pero luego te cachas tú misma haciendo cosas que dices, ay, ¿cómo? O sea, no es fácil darse cuenta y salirse de esos esquemas en los que fuimos educados por tanto tiempo, pero creo que es importante que todos tenemos, que nos demos cuenta realmente qué estamos haciendo o qué no hemos hecho. Y miren, la familia es importante, la gente que nos rodea, nuestros hermanos, o sea, nuestros papás, o sea, la gente que nos rodea es importante. Los que son maestros tienen una gran oportunidad para hacerles ver de una manera práctica a los alumnos y a las alumnas que el respeto y que el que puede
las cosas que quieren y que se propongan es importante. Entonces, básicamente para mí es fundamental el respeto. Muchas gracias, maestra Leti. Bióloga Consuelo. Pues de acuerdo con los comentarios que me anteceden, mi recomendación es que entendamos que los seres humanos todos somos iguales en capacidades y habilidades. Algunos tenemos mayores fortalezas que otros, el género no nos define, ni es diferente. Si queremos ser mejores es cuestión de trabajar en lo que se quiere y esforzarse por todo lo que quiere, vivir con claridad y congruencia, que es lo que comentaba ahorita la maestra Leti, y sobre todo tener bien claro que los cambios no se dan en una sociedad cuando no se cambia desde el centro de la familia, porque todas estas transformaciones que hemos tenido son meramente culturales, vienen desde el centro de nuestras familias. Hay que arraigar esos principios de igualdad más que un contexto de política de igualdad, bajo un contexto de compartir y de que todos tenemos esas mismas fortalezas y esas mismas capacidades de ser profesionales, de ejercer como profesionales y sobre todo de defender esos principios de que como seres humanos todos tenemos derecho a ese respeto, a vivir con congruencia y sobre todo a tener bien claro que mientras estemos tranquilos en que hagamos las cosas bien, vamos a salir adelante todos. Tenemos que pensar en que si tenemos algún tropezón, de los tropezones aprendemos, pero de igual manera tenemos que saber pedir ayuda en caso de necesitarlo. Este ha sido un tema del que se tiene que trabajar mucho, o sea, estos principios son culturales, vienen de nuestro seno y nuestra primer célula que tenemos que cambiar, como lo comentaba la maestra Leti, es tenerlo bien claro. Si no cambiamos nuestras familias en el interior con todos nuestros principios básicos de igualdad, no vamos a cambiar en la sociedad. Muchísimas gracias, bióloga Consuelo. Para mí ha sido un honor el poder charlar con todas ustedes en este conversatorio. Le paso la voz al maestro Roberto, presidente del Colegio de Biólogos. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Definitivamente ha sido todo un banquete que nos ayuda a ahondar un poco más en la reflexión de estos temas que están empezando muy lamentablemente. Yo creo que este tipo de situaciones de la equidad de género debería de estar más difundido, más propiciado, más arraigado en la cultura, no la cuestión de la equidad, y lamentablemente siento que vamos tarde. Yo creo que es importante que sigamos haciendo reflexión de esto. Nosotros organizamos junto con la Renadicit, que ahorita Nana nos va a hacer el favor también de hacer una aportación, y decían, es que el concurso va solo para las mujeres o también para los hombres. Le digo, no, es que va para todos y todas. La idea de este tipo de ejercicios es de que visibilicemos que hay problemáticas asociadas al género en este país que todavía es muy machista, y que afortunadamente estoy identificando que gracias a su experiencia a través de la ciencia este tipo de problemáticas son más limitadas, es decir, a mayor cantidad de ciencia estas cuestiones de diferencia de género son menos, por lo que escuché ahorita en la charla de esta hora, y eso me da gusto. Quiere decir que el raciocinio, la experiencia en el campo científico, la discusión, el debate, el análisis de textos, habla de que estamos generando reflexiones en nuestras comunidades, en nuestras personas, y entonces permite que no haya esta diferenciación tan marcada. Eso me parece muy interesante. Y bueno, es el primer conversatorio que tenemos de esto, ¿no? Hablar de mujeres y ciencia. Y me da gusto ver que las generaciones más jóvenes también identifican que hay una disminución de esta brecha de género, y eso también es como muy valioso, ¿no? Es decir, ahora que los que estamos con una juventud acumulada, ¿verdad? Como yo, que ya estoy así como a medio camino de la vida en la estadística, ¿no? Del país, pues bueno, yo sí he visto como esta migración de una educación sexual, de una educación de equidad de género, de una educación de compartir las tareas, del empoderamiento de la mujer, de la presencia de la mujer en muchas áreas. Yo trabajo con muchísimas mujeres en muchas áreas, he organizado libros, foros y tal, y la verdad es que yo trabajo muy a gusto con mujeres, son gente muy organizada, de verdad. Me siento orgulloso de poder tener esta experiencia de trabajo con mujeres. Entonces, yo creo que también hay que reconocer que
que bueno, que hemos como en este país, muy lamentablemente, hemos maltratado a la mujer en muchas áreas, ¿no? En el autobús, en el trabajo, en los comerciales, en las películas, en las telenovelas, ¿no? Donde hay estos clichés. Entonces, la ciencia puede servir para combatir estos clichés, para no consumir esos productos de cine, de telenovela, de libros, que también ahí hay como micromachismos, ¿no? Entonces, estamos viendo que la ciencia nos sirve para eso. Hay científicas muy buenas. Este conversatorio es de mujeres de Jalisco, ¿no? Todas ustedes son de Jalisco o trabajan aquí en Jalisco. En este caso todas son biólogas también, eso es muy interesante, de diferentes generaciones, y es lo que queremos hacer, que se reconozca lo que ha hecho Leti, lo que ha hecho Consuelo, lo que ha hecho Crisan, lo que ha hecho la doctora Karen, y muchas más que quizá no conocemos, biólogas que han hecho cosas que todavía no sabemos, que están por ahí trabajando detrás de un microscopio, haciendo buceo en las costas de Jalisco, investigando cactáceas en el norte. Y yo creo que ese es otro de los ejercicios importantes que como biólogos colegiados de Jalisco, en coordinación con CEMADET, con Renadicid, queremos hacer: visibilizar el trabajo, reconocer el trabajo, apoyarnos, y que pues hagamos hombro con hombro, hombres y mujeres, a favor de la ciencia y por qué no también de la biología en Jalisco, ¿verdad? Ay, perdón, no tenía yo la participación, me excedí, siempre me pasa. ¿Qué les puedo decir? Y me siento muy orgulloso, muy contento de ahorita estar recuperando este conocimiento, esta sabiduría de ustedes, que es muy valiosa, ¿no? Que llegue a las niñas, que llegue a los hombres, que llegue a los padres de familia, a los futuros padres de familia. Ahorita aquí están mis estudiantes de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de Bachilleres de la Universidad del Valle de México, que van a ser padres y madres, que son hermanos, que son tíos, que son sobrinos. Entonces, en este tipo en las familias debemos de tener presente esto, de que la igualdad es para todas y todos, ¿no? Bien, pues me emocioné, insisto, es que es un tema apasionante. Le quiero ceder el uso de la voz a Nana, le decimos de cariño a Nanantli, quien es de la Renadicid, y bueno, también mandarle un saludo a Sandra Gallo de CEMADET, que lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy. Entre CEMADET, Renadicid y Biólogos Colegiados de Jalisco hemos organizado este evento, que es una parte de varias estructuras. Tenemos hoy el conversatorio, mañana otro, luego una conferencia y un concurso de fotografía, ¿verdad? Nana, por favor, te cedo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Y no pasa nada, la verdad sí es un tema muy extenso, muy padrísimo. De parte de la Renadicid yo quisiera agradecerles por las increíbles aportaciones que hicieron el día de hoy. La verdad yo estaba, escuchando todas sus historias, estuvo padrísimo, la verdad. Creo que este tipo de eventos son eventos necesarios, aún así en pleno 2021, ¿no? Porque a pesar de que son nuevas eras, nuevas generaciones, se siguen viviendo este tipo de discriminaciones, ¿no? Entonces es responsabilidad de nosotros que las nuevas generaciones más arriba tengan esa espinita: voy a cambiar, voy a hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces estuvo padrísimo, chicas, la verdad muchísimas gracias por todo. Y qué más decir, espero que sigamos compartiendo la ciencia entre todos y que algún día de estos podamos hacer un conversatorio, pero ahora sí, frente a frente. Muchísimas gracias. Gracias, Nana. Bueno, así le decimos de cariño a Nana. Y pues bueno, agradecer a las personas que nos han acompañado en este evento en vivo en Facebook. Hay muchos comentarios que agradecen a las ponentes que hayan participado. Un saludo a los estudiantes, a las estudiantes que han estado participando también en estos foros. Y pues nada, agradecerles su presencia. No sé si alguien quisiera dar un último comentario para terminar, en lo que yo preparo un comercial que les he preparado también, porque quiero que todos sepan que estamos organizando el Congreso Estatal de Biología, y ahora este año va a ser de modalidad virtual por obvias razones. Entonces están todas invitadas a Oye, este es el marco en el Día de la Mujer, que queremos relanzar la convocatoria porque el año pasado se canceló por la pandemia. Entonces yo sí quisiera que compartir el cartel con ustedes. Creo que no me está dejando no, se los voy a deber, no me está dejando la plataforma. Pero bueno, es que como estoy transmitiendo es por eso, pero están invitados todas y todas al Congreso Estatal de Biología en su 10ª edición 2021 de manera virtual. Pueden participar de cualquier lugar del mundo. Vamos a lanzar el día de hoy en nuestras redes sociales
todas la convocatoria para que puedan participar en él y en ella, y pues eso, que se animen y que nos podamos ver próximamente las caras, ojalá de manera presencial, ojalá ya estemos en las condiciones de hacerlo. Y pues no sé si alguien quiera terminar de las panelistas, algún comentario, cómo se sintieron con participando en esto, ¿no? La maestra Leti levantó la mano. Adelante, maestra Leti. Bueno, pues yo quiero agradecerte a ti y a los organizadores y organizadoras, porque me parece muy importante tener espacio de diálogo. A mí me encanta ver gente joven, biólogas, colegas, compañeras, que compartimos lo que ha sido y lo que está siendo nuestra trayectoria profesional como mujeres de ciencia y como personas, ¿no? Eso me parece una gran oportunidad y les agradezco. Creo que es un gran aprendizaje escuchar a cada una de ustedes, y pues gracias por este tipo de eventos. No, pues, es todo. Al contrario, para nosotros es muy importante, para biólogos colegiados de Jalisco, que tengamos estos diálogos, insisto, para reconocernos entre nosotros, los biólogos y biólogas del estado, hombres y mujeres de ciencia o de ciencias afines, que estamos trabajando de pronto en cosas muy parecidas y que de pronto no tenemos estos espacios de diálogo, ¿verdad? Entonces, y de distintas generaciones, porque luego de pronto las jovencitas como Crisana a lo mejor no conocían que Leti Reyes, bueno, es de las fundadoras de Huachimontones de educación ambiental en Zoológico Guadalajara, en Zoológico de Chapultepec, que es de aquí de Jalisco, que es bióloga de aquí, y pues no tenemos aquí a este patrimonio viviente científico y no lo sabemos, ¿no? Y también que Leti conozca a gente como Nana, que está trabajando en la RENADICIT, que está haciendo ahora la ciencia difundida a través de YouTube, de un montón de canales, ¿no? De TikToks, de un montón de nuevas plataformas que tenemos ahora para reeducarnos. Entonces, este diálogo intergeneracional es muy importante. Lo vamos a vivir más intensamente en el CESBio, porque vamos a tener espacio para esto. Justamente, ahora los carteles van a ser en presentación digital, con videos, y en el canal de YouTube. Así son las nuevas exigencias, entonces nos estamos adaptando. Entonces, yo quiero que participen, qué hace Karen detrás del escritorio en sus investigaciones de doctorado, qué hace Consuelo en la plataforma política de cuestión de residuos, y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no? Doctora Karen, adelante. Bueno, gracias. Bueno, yo nada más quiero pues agradecer la invitación. Realmente no tenía la fortuna de conocer a las panelistas de hoy, y creo que son experiencias que también yo me llevo. Y pues solamente destacar que pues lo que expresamos el día de hoy son realidades diferentes y según nuestra propia experiencia, ¿no? O sea, a lo mejor no aplica para todos, no todos han vivido la misma realidad, o a lo mejor difieren en la manera en que les ha tocado vivir o cómo perciben las cosas. Pero pues es una realidad muy particular de nosotros que claro que enriquece, porque vemos realidades distintas, vemos experiencias distintas. Y pues yo quiero agradecer la invitación y pues dar mi reconocimiento a las invitadas del día de hoy, que la verdad me parece, creo que yo soy de las más honradas en estar alrededor de ellas. Y pues nada, muchas gracias por el evento, y estas fueron unas de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, el hecho de promover más eventos, aunque sea de manera virtual, pero mínimo los estamos haciendo, llegamos a más gente nos escucha, más gente nos ve, más gente opina, más gente pues brinda sus comentarios en las plataformas, ¿no? Entonces aprovechemos esta nueva normalidad y promovamos más este tipo de eventos. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación, y yo estoy aquí en Puerto Vallarta disponible para cualquier evento. Luego nos tenemos que ir a Puerto Vallarta, muchachas, ¿o qué? A festejar allá el fin de la pandemia. Guillermo, fíjate si puedes compartir tu pantalla, el cartel del Congreso. Guillermo, fíjate si puedes compartirlo tú. Y levantó la mano la maestra Consuelo, y luego nos vamos con Cristal. Sí, muchas gracias por la invitación. Como siempre, estamos a sus órdenes. Fue muy grato contar con estas panelistas, estrellas todas, y pues también a los organizadores. Gracias, Erika, gracias, Roberto, Guillermo, Nana. Estaremos a sus órdenes. Un tema muy diferente, hablar entre panelistas científicas, un servidor público colado, pero así nos toca de vez en cuando como biólogos colados por donde quieran.
Muy bien. Estamos a sus órdenes, de igual manera desde la Secretaría, y pues trabajaremos de la mano en todas las nuevas sorpresas que nos traigan. Muy bien, gracias, Consuelo. Crisan. Pues yo quiero agradecer a los organizadores por haber tenido tan maravillosa idea precisamente de juntar como a tantas generaciones para ver precisamente nuestras perspectivas. No me había tocado ver como algo así en el que juntaran como a alguien tan joven o que nos consideraran a los estudiantes para formar parte de un conversatorio en donde haya como mujeres tan grandes que ya tienen como una trayectoria enorme, ¿no? Entonces, pues, agradezco precisamente la invitación y fue un honor estar compartiendo con todas ustedes este espacio. Y pues reitero que cualquier cosa, aquí estamos, cualquier situación de difusión a sus proyectos o lo que sea, pues nos pueden contactar a Nana y a mí para ayudarle en Biogoman o aquí con la Genadicid, a ver qué se arma. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo sí les voy a agarrar la mano, yo sí les voy a tomar la mano para luego apoyarme en la difusión. Son buenísimas, estas niñas son buenísimas para hacer videos, ediciones y todo muy ágil, son buenísimas. ¿Quién más levantó la mano? Creo que Leti, ¿levantaste la mano? Ah, no, nomás para echar porras nomás. Sí, bueno, entonces maestra Erika, si no hay nada más que decir, pues nos despedimos, maestra Erika. Muchísimas gracias a todos los participantes del día de hoy. Fue un placer tenerlas a todos y todos ustedes. Y estaremos entonces al pendiente de nuestro próximo conversatorio del día de mañana con otras 4 fabulosas mujeres y en donde estará moderando este conversatorio la doctora Marta Georgina Orozco. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.